día. Y Maracaibo, siempre primero. Más nylon, papá. En Maracaibo tienen un programa que disfrutan a diario sus televidentes. Ajá, de regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente. Raspado es el Bequemondenga del día de hoy. Escribidme qué significa raspado al 0414-677-0363. Estamos hablando con la licenciada Carol Camacho. Ella es subsecretaria de Educación de la Gobernación del Estado Zulia, la gestión del gobernador Manuel Rosales. Comenzábamos en el segmento anterior todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, pero ahora nos vamos a meter más a profundidad y dejaba una pregunta al aire que era la cantidad de escuelas que hay en el estado. ¿Cuántas ha logrado recuperar el gobernador? ¿Cuál es el estimado de ustedes para lograr pues poner totalmente operativo y cómo está el arranque para ese nuevo inicio del año escolar? Y algo bien importante también que me llamaba la atención cuando usted hablaba de que el gobernador ha tratado tanto las escuelas regionales como las nacionales. Siempre ha existido una competencia a nivel gubernamental de los distintos niveles de gobierno. No está la educación. Lo importante es arrancar la educación. ¿Cómo lo están manejando El ustedes? gobernador nunca ha sido en eso egoísta. El gobernador en sus dos anteriores gestiones construyó escuelas nacionales. No había tanta la efervescencia o la polarización política que tenemos ahora. Y el gobernador liceos, escuelas arquidiocesanas, recuperó espacio, construyó liceos completos, ¿no? Y hoy en día el gobernador lo dice, siempre que le piden, ¿no? Él llegó en aticos por debajo. Le entregaron una carta de una escuela nacional y le dije, bueno, si me permiten, yo los puedo recuperar, pero es de la nación y yo respeto los ámbitos, ¿no? Pero el gobernador siempre ha sido en eso, él cree que los espacios tienen que ser dignos. Y venimos de las escuelas que, bueno, yo vengo del 2000, estoy con la Secretaría de Educación, desde que estaba la profesora Ixora. Trabajé también estos 9 años activa como supervisora, ya yo había incluido mi jubilación, lastimosamente no salí jubilada, vuelve el gobernador, ya yo estaba a punto de irme como otros fuera del país, pero más que todo a trabajar y regresar. Hice una investigación, yo soy investigadora y soy asesora de la UNESCO en materia educativa para América Latina y hacemos investigaciones en todos los entornos. En plena pandemia hicimos una investigación en el estado Zulia, pero en Maracaibo, ¿no? Para evaluar cómo la pandemia nos agarró a todos por sorpresa, empezando por el Ministerio de Educación y por la Secretaría y por los docentes que no estaban acostumbrados a trabajar una teleeducación o una educación virtual, hasta algo tan importante como no tener un maestro un teléfono inteligente, porque las clases todas iban a ser así. Exacto. Entonces, también nos movió a todos las estrategias. De verdad que nosotros creemos como investigadoras que esos 2 años muchas escuelas públicas que no tenían esa plataforma tecnológica que los tuvieron las escuelas privadas. Yo en el momento en que yo estaba en pandemia, yo fui la asesora del CLAREC. El CLAREC es uno de los colegios más grandes de Venezuela. Y allí en la pandemia se desarrolló la plataforma tecnológica, vamos a decir así, los contenidos virtuales y los muchachos en sus casas estaban interactuando, más no nuestros niños de escuelas públicas porque muchos padres primero no tienen las competencias para atender pedagógicamente a su hijo. El que no conoce de química y viene como ayuda a un niño química, inglés, matemática. Entonces, eso lo llamamos los investigadores el rezago escolar. ¿Qué es el rezago escolar? Que durante 2 años de pandemia los niños se atrasaron en lectoescritura, en las matemáticas, las Marías, como dice uno, matemática, física y química. Porque ese tiempo la atención fue virtual, no habían clases, las maestras, un maestro de inglés le colocaba actividades y su niño se iba a la casa, pero no tenía un acompañamiento del inglés. Entonces, obviamente, hubo un rezago aprobado del 70%. O sea, ¿qué significa un rezago? Que el niño que estaba en 6º grado, las competencias que tienen son de 4º grado, porque se quedó en esos 2 años de pandemia. Y la adquisición de las competencias no fueron de provecho porque no estábamos en clases presenciales. Yo particularmente creo que la virtualidad también tiene que ser. Yo creo que con este modelo que nosotros estuvimos en dos años de pandemia, las escuelas, todas las escuelas a nivel mundial deberían tener estrategias duales, es decir, puedo tener un tiempo presencial y un tiempo, aunque sea un día virtual, que el niño que es más nativo digital que nosotros y utiliza más
las tecnologías que nosotros, lo digo por mi ahijado, tiene 6 años, no sabe leer bien, pero tiene un TikTok que desarrolla unas cosas que uno dice, ¿cómo lo sabe? Entonces nosotros no podemos decir que el niño, porque a veces la maestra y nosotros los maestros estamos más atrasados tecnológicamente que el estudiante, que el niño. Y los representantes en ocasiones. Un niño de 3 agarra un celular y sabe cómo funciona. Uno compra un celular y tiene que 2 meses para poder entender las aplicaciones. Y con un dedito. Y con sí. Entonces, claro, esa dualidad en las estrategias, hay que pensar en eso, pensar en tener una estrategias presenciales, 4 días presencial y 1 día virtual, para que el niño también vaya ampliando ese mundo de la tecnología que hoy en día, la inteligencia artificial, o nos adaptamos a ella o sencillamente nos sacan del contexto. Ahora, y aprovechando además, desconocía esa información que asesoraba o ayudaba a la UNESCO, me llama la atención algo, y fue también una pregunta que le hice en el segmento anterior, lo que es la deserción escolar, a todo nivel, los que se fueron, los que dejaron de estudiar, precisamente los de por la pandemia, se apartaron de los estudios, porque hay unos que se apartaron y se quedaron apartados y no es porque se fueron, estarán ahí, pero no, lo he visto porque en la escuela abandono escolar. Un abandono. ¿Cómo se preparan ustedes para esto? Y un resumen de cuántas escuelas hay en el estado y cuántas ha recuperado el gobernador. Mira, en el 2013, cuando yo estuve en la Secretaría como la directora de supervisión, teníamos allí, te traje las cifras, 169.780 estudiantes. Wow. 2013. Ahora hablamos de 2023 y tenemos 125.856. 40.000. Casi. Cuando el gobernador llega, en diciembre nos juramentan a todos, la matrícula que tenemos es de enero 2021, ya post pandemia. Teníamos 118.196 estudiantes. O sea que allí, y lo dice la encuesta en COVID que maneja la UCAC, ¿verdad? Los niveles de deserción escolar llegaron a 45.000. Nosotros teníamos a nivel nacional 7 millones de estudiantes entre preescolar y primaria y media, 7 millones, y estamos como en 6.200, o sea que se fueron unos cuantos. Wow. Esas son las cifras que maneja en COVID, no son las cifras que entrega el ministerio, porque desde 2015 no tenemos cifras de ningún tipo. No se hacen censos, el Instituto Nacional de Estadística no nos ofrece. Entonces, ¿qué ha hecho en COVID durante estos 4 años? En COVID, a través de Luis Pedro España, que es el sociólogo, que hemos trabajado también con él muchas veces, ha hecho como una fotografía de lo que se tiene. La migración docente está bordeando el 50%. Nosotros tenemos escuelas donde una maestra se encarga de 2 grados, porque han migrado muchas maestras, pero las maestras que se van con sus niños, y esos niños también son escolares. Gracias a Dios el gobernador llegó y aumentó la matrícula, porque nuestras escuelas tenían eso, tenían un programa alimentario, tenían un aula virtual, tenían una consejería, tenían un modelo educativo adaptado al contexto zuliano. Nosotros siempre estamos recibiendo las instrucciones del órgano rector, que es el ente, el Ministerio del Poder Popular, pero tenemos nuestra adaptación curricular y siempre fue enfocado en la zulianidad. En este momento tenemos un modelo educativo que tiene 6 vértices. Te los voy a nombrar muy rápidamente. Estamos tocando la neuroeducación. ¿Por qué? Porque primero el eslogan nuestro es educar para la moral y el corazón. Es decir, si yo no alimento el afecto, eso que tú hablaste del refrán, ¿verdad? Si yo no alimento el afecto, pero si no alimento el estómago, tampoco hay conocimiento. Y si no alimento el afecto... Amor con hambre no dura. Exactamente. Entonces, me tocó vivirlo como supervisora. Siendo supervisora de una escuela, se desmayó una maestra. Y me dicen, profe, mire, la llevamos a la dirección, la maestra famélica. Íbamos saliendo de la pandemia, ¿no? Se le veía, profe, ¿qué le pasó, maestra? No voy a decir su nombre para no recordar ese doloroso momento. ¿Usted desayunó? No, yo no desayuné, y apenada, y no cené. Imagínense, tenía más de 15 horas sin comer, ¿no? Y allí había un plan alimentario en esa escuela. Yo le dije a la directora, ¿usted no le da un plato de comida a la maestra? No, porque lo tenemos prohibido. Bueno, yo voy a levantar un acta, que me pongan presa si quiere, pero aquí deben comer niños y también docentes, porque la crisis es para todo en este momento. Y de verdad, a partir de eso, yo hablé con las madres cocineras y les dije, miren, ustedes comen aquí, pero hay maestras que vienen sin desayuno. El plan alimentario del gobernador, que aspira a volver a activarlo, implica que el personal que esté allí, si se le va a dar desayuno, se coma sus arepas también, porque los niveles de desnutrición escolar
pues las cifras son asombrosas, pero también de la desnutrición de adultos, que lo pudimos evidenciar en ese momento de pandemia o en el 2016. Por eso que el gobernador sigue recalcando, las sanciones no hacen daño al gobierno, las sanciones le hacen daño al pueblo, porque si no hay inversión, si no hay producción, si no hay trabajo, toditos estamos en una cadena de deterioro económico y material. Así es, tengo que hacer un corte comercial y voy a dejar esta al aire también. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo está la gente para el venidero mes de octubre? ¿Cómo está la gobernación? ¿Qué escuelas están operativas ya y qué falta? Porque siempre queremos resaltar lo bueno, pero ¿qué falta y en qué estamos trabajando para resolverlo? Eso me lo va a contestar al regreso. Vamos a hacer un corte comercial en este momento y ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Pero antes, miren, me llegó el día de ayer una denuncia de las farmacias de alto costo. Intervienen tiempo y esfuerzo en obligar a los pacientes oncológicos a borrar fotos y videos. Muestran unos videos que están por ahí, que salió publicado en Es Con Usted, del portal de nuestro compañero Gerard Torres. Escribieron varios pacientes, a mí me escribieron pacientes oncológicos que allí en las imágenes que están viendo el día de ayer sufrieron, si es posible, un abuso, ya que anunciaron que llegaron una cantidad de medicamentos, entre ellos especialmente el Trastuzumab, que es para el tratamiento de cáncer. Otorgaron unos hasta 1 hora y ya después los otros dijeron que se habían acabado. No es solamente que se acaben, sino el trato que recibe un paciente oncológico, que ya viene luchando con una enfermedad y aparte el maltrato. El llamado a las autoridades a dar respuesta y entender que esta es una situación humana y de salud que es importante atender y respetar. Vámonos a un corte comercial y ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Ya volvemos. Resaltamos nuestros valores, primero de nuestra región. Disfruten el mejor programa, con Víctor Ruz siempre lo mejor. Una mano a su gente, Educar e informar, noticias positivas. al televidente siempre ha de dar.